Bueno, entonces ya son las y 18. Vamos a dar inicio entonces al tema de hoy. ¿Cuál es el tema de hoy? Mm, ¿Sí se acuerdan? ¿Sí leyeron la guía? De la historia del siglo XXI. sí, Siglo profesor. XX, De historia, profe, sí, de la Siglo historia XX. universal del siglo siglo XX, XX. del siglo XX. Es un tema muy apasionante, muy bueno, que pues nosotros como país empezamos el siglo XX en guerra, la guerra de los 1000 días. Así es, profe. Termina en 1903, 1904, 1903. Como país en 1904 perdimos Panamá. Supuestamente independizó de Colombia, pero pues no fue una independencia autónoma, tanto así que después Estados Unidos nos indemnizó. Pero no, si nosotros fuimos los que hicimos esa independencia. Nosotros fuimos los que promovimos esa independencia por una razón, por el Canal de Panamá, ¿no? Mm, Es como para tener un referente de lo que estaba pasando. Nosotros terminamos todo el siglo XIX, fueron casi 60 guerras o escaramuzas. Cada provincia, cada vez que se sentía maltratada por la toma de decisiones de Bogotá, emprendía la guerra, armaba los hacendados armaban a sus peones y armaban una logística y se venían a la guerra. Entonces, entonces, la última gran guerra que hubo de ese periodo, de esa naturaleza, fue la guerra de los 1000 días. Y ya pues nosotros, o sea, estamos hablando de que el siglo XX arranca en 1900 y termina en el año 2000. ¿Mm? Entonces vamos a ver, mm, es un siglo muy interesante. Pues ya estamos nosotros en la segunda década, estamos iniciando la segunda década no mentiras, la tercera década del siglo XXI, porque la primera década es de 2000, 2010, la segunda década es de 2011 a 2020, estamos iniciando la tercera década del siglo XXI. Entonces, vamos a ver cómo fue ese siglo XX. Mm, Vamos a decir que la guía empieza haciendo una serie de consideraciones muy interesantes y dice que en términos generales este es el primer siglo en que la humanidad, por ejemplo, llega a tener unos desarrollos tan importantes que por primera vez se logra vencer el hambre en la historia de la humanidad. Mm, Por el contrario, van a aparecer fenómenos como la obesidad en grandes números de la población.
Y es Bueno, que ya se está viendo, profe. ¿perdón? Y ya se está viendo, profe, la obesidad, niños preadolescentes, infantes, ya obesos, ya con obesidad, con problemas de obesidad, profe. Hoy es otra pandemia. Hoy es otra pandemia y la pandemia ayudó a eso. Estar, ¿cuántos meses estuvimos realmente confinados? ¿3? Más, profe, ¿O 5? desde marzo, fue desde el 18 de marzo. Empezó el 18 de marzo, profe. Se terminó como en mayo, junio. Marzo, abril, mayo, junio, ¿sí? 4 meses, 5 meses, pues encerrado. Eso ocasionó que muchos niños y también muchos adultos, pues primero no hicieran ejercicio, segundo, pues que se dedicaron a comer, A comer y a comer, profe. a comer y a dormir, no hicieran ejercicio y eso pues ha generado esas dificultades. Muchas Entonces, enfermedades. sí, sin embargo, todavía hay sectores, y ahorita, por ejemplo, en África hay unos sectores, y de pronto en América, en Haití, donde hay hambruna, pero ya no es un problema tecnológico. O sea, la humanidad se ha logrado desarrollar tecnología lo suficientemente eficiente para resolver el problema del hambre. Hubo un señor que se llamó Thomas Malthus, la teoría malthusiana, que él decía que la humanidad crecía geométricamente, es decir, exponencialmente, mientras que los medios para resolver las necesidades humanas crecían aritméticamente, que por consiguiente, pues el crecimiento de la población, que ha sido sumamente eh, rápido, ya vamos en 6.000, casi estamos llegando, ya llegamos a los 7.000 millones de seres humanos en el planeta. eh, pues se presumía que no iba a haber la capacidad tecnológica para alimentar tanta gente. Hoy la ganadería, la agricultura, de manera industrial, no hablo de campesino pequeño, sino las grandes extensiones donde produce trigo, se produce arroz, todas esas, pues producen la suficiente comida para alimentar a toda la población. ¿Mm? Se han mejorado las semillas, o sea, desde el punto de vista tecnológico, eso, digamos que no es un problema. O sea, no hay una política, digamos, con el tema de la guerra de Ucrania, y hay una situación porque Ucrania es un gran productor de trigo y de maíz. Entonces, ahí uno mira cómo se estaba planteando que posiblemente algunos países del África, si no dejaban salir esos alimentos, pues iban a tener dificultades. Entonces ya creo que ya salió el primer barco. No estoy seguro qué pasó, porque por ahí dice que había un problema, pero no sé si finalmente pudo salir, iba para la África con ese alimento. Bueno, pero eso es uno de los elementos. Lo segundo es que este periodo, pues lo podemos ir abordando como lo plantea la guía, ¿no? Década por década, y al final podemos hacer como un resumen. Dice que en la década de 1900, de 1900 a 1909, pues estamos en plena revolución industrial, ¿no? Especialmente en Estados Unidos, donde Henry Ford produce su modelo T
del automóvil. Hay un videíto sobre cómo se desarrolló ese tema de la producción de automóviles, que no solamente fue la producción de automóviles, sino que fue un nuevo modelo, donde ya usted no es el que es experto en la producción de una parte en particular del carro o de muchas partes, como es el artesano, sino que usted se dedica solamente a poner un tornillo en una cadena de producción. El otro lo aprieta, el otro le quita, el otro le pone no sé qué, el otro le hace tal. Y el carro va pasando y en una cadena de producción, pues al otro lado sale el carro. ¿Sí? Entonces, eso en la historia de la humanidad nunca había pasado, no habíamos tenido esa posibilidad. Ya teníamos las máquinas que habían aparecido en el siglo XIX con la revolución industrial, primero la de vapor y después la eléctrica y por último la de combustible eh, gasolina o diésel, ¿sí? Entonces ya las grandes fábricas van a organizarse de otra manera. Hoy la producción de celulares, la producción de computadores, todo se hace en una cadena, una línea de producción, ¿cierto? Y pues se producen grandes volúmenes y grandes números en un día, ¿sí? Pero los que participan en ese proceso son expertos en un pedacito de la cadena, ¿sí? Entonces, es un tema. Hoy, en el siglo XXI, el reto ya no, el reto es que eso lo están haciendo robots. Ya la preocupación no es, la preocupación es que los robots están reemplazando la mano de obra física humana. ¿Mm? Entonces, bueno, ahí empieza el siglo de esa manera. También hay que decir que ahí es también donde empieza la aeronáutica. En la Primera Guerra Mundial es la siguiente década, 1917, 14 a 17, van a aparecer los primeros aviones y van a aparecer los primeros aviones de pasajeros. Entonces eso le va a dar otra dinámica a toda la actividad de movilidad del ser humano. Bueno, pues primero eran monomotores, después fueron más grandes, y bueno, lo mismo pasó con el automóvil. Empezó siendo un automóvil muy sencillo, ya después aparecieron los camiones, durante la guerra aparecieron los tanques, que era un carro blindado, pero además de un carro blindado, un carro con cañón, ¿cierto? En esta época, en 1905, se da una guerra entre Rusia y Japón, donde gana Japón, y Japón se consolida como una potencia mundial en el Asia. Y Alemania también se va consolidando como potencia en Europa, en detrimento de Gran Bretaña y Francia, que habían sido como las potencias coloniales más fuertes que habían habido. Entonces Alemania empieza su poderío desde el punto de vista productivo, pero también pues desde el punto de vista, bueno, entonces hasta ahí digamos la década de 1900. Bueno, ahora vamos para 1910. En 1914 a 1918, más o menos 17-18, se da la Primera Guerra Mundial. Es una guerra que casi que destruye la mitad de Europa y tuvo
una incidencia muy fuerte y casi que esa guerra impide el desarrollo de muchos de los países, los retrocede. Es que una guerra lo que hace es destruir la capacidad productiva de un país. Aunque también hay quienes dicen que la guerra es una gran empresa y que las guerras, pues digamos, también impulsan la economía. Claro, lo dicen los norteamericanos porque la guerra no era en el territorio de ellos, era en el territorio europeo, hasta que los japoneses, pero esa es la segunda, vienen y atacan Pearl Harbor y entonces los meten a la guerra de manera directa. Bueno, entonces, en la segunda década, pues está esa primera guerra que fue, para Europa fue muy, muy dolorosa en vidas humanas y desde el punto de vista económico, pues también la retrasó mucho. Aprovechando esa situación, en 1917 se da la Revolución Rusa, donde es derrocado el zar y aparece un proyecto político que es el del partido bolchevique, liderado por Lenin, que posteriormente se va a convertir en la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que va a ser un actor muy importante en todo el siglo, hasta 1990, cuando pues se cae el muro de Berlín y la Unión Soviética se disuelve y pues queda lo que hoy es la Federación Rusa, pero pierde buena parte de su territorio y hoy pues lo de la guerra de Ucrania tiene que ver con ese tema. Ahorita lo vamos a mirar un poquito. Estados Unidos se convierte en una gran potencia mundial, al igual que Japón. Japón había dominado una parte de Asia, había invadido buena parte de China, entonces era la potencia que le daba, digamos, era como la competencia de Estados Unidos en Occidente. Pues de hecho, pues Japón hoy todavía tiene un gran, su economía es muy fuerte. Bueno, eh, bueno, en la década del 20 aparece la Sociedad de las Naciones, que es un antecesor de la Organización de las Naciones Unidas que se va a crear después de la Segunda Guerra Mundial. Y tiene un propósito, es evitar una segunda guerra, una nueva guerra. Obviamente ese propósito no se logra porque pues va a haber una segunda guerra mundial, ya sabemos ese tema. El imperio ruso se convierte en la década de los 20 en la URSS, liderado por una propuesta y una ideología de orden marxista, liderada por Lenin. Se convierte en la primera nación del mundo gobernada por el proletariado, por los pobres del mundo. Estados Unidos sigue su desarrollo económico, pero en esa década va a haber una gran depresión, o sea, que es lo que se conoce como la depresión de 1929. Se cae la bolsa de Nueva York, se cae, o sea, es como la primera crisis que tiene el capitalismo a nivel universal. Hay un gran desempleo, hay una crisis, muchas empresas se quiebran, ¿sí? Entonces, es propio, una crisis propia de crecimiento del capitalismo se va a dar en esta década.
Alemania, por su parte, que va a ser un actor, que va a ser el actor principal de la Segunda Guerra Mundial, pues había salido muy maltrecha la Primera Guerra, pero se va fortaleciendo económicamente, su economía se vuelve muy pujante y pues ya en los años 30 va a aparecer la opción del nazismo, ¿no? O por ahora todavía no. Eh, Japón se apodera de Corea y también se apropia de varios sectores de China. El imperio japonés se apoderó de las colonias de Alemania en el Pacífico. Entonces, Japón en esta década de 1920 a 1929, pues es una gran potencia tanto militar como económica. ¿Por qué es importante tener esto claro? Porque pues, para que miremos qué es lo que va a pasar en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En, nosotros en esas décadas, pues estamos en un periodo de hegemonía liberal en 1936, después de la guerra de los 1000 días, el Partido Conservador también se consolida y va a estar hasta el 36, va a tener una hegemonía también conservadora. No tenemos grandes sobresaltos hasta después cuando viene la época de la violencia, ¿no? Bueno, en la década de los 30, eh, pues aparece en 1933 por primera vez el proyecto nazi liderado por Adolfo Hitler a partir del Partido eh, Nacional Socialista. Entonces, y en Italia aparece Benito Mussolini. Entonces empiezan a consolidarse propuestas de gobierno de tipo fascista, de tipo totalitario, lideradas por militares que, que están liderando una propuesta están liderando la economía y pues obviamente eh, son proyectos donde además tienen un gran respaldo popular, pero además como que se generan policías, y el que no respalda el proyecto, pues lo consideran enemigo, lo consideran aliado, o como decían aquí, idiota útil y eso pues va a terminar en proyectos fuertemente totalitarios que pues van a ir hacia la Segunda Guerra Mundial. Bueno, entonces acá a los 30 eso se consolida. Alemania sigue creciendo y tiene un gran pulso industrial y inversión en infraestructura. El imperio japonés se consolida en Asia, especialmente en el Pacífico. Crea un imperio títere en China que se llamaba Manchukuo, que después en el siguiente periodo pues va a perder la guerra interna, porque se va a dar una guerra. Eh, Gran Bretaña tiene una gran alianza con Estados Unidos y el gran derrotado, digamos, el más débil en Europa era Francia, porque Gran Bretaña estaba con Estados Unidos, Alemania una gran potencia económica, entonces Francia queda en inferioridad. Rusia, entre tanto, pues tiene que resolver muchos líos en esa década, incluso en Rusia hay hambrunas. Hay unos planes quinquenales y empiezan a desarrollarse, pero logran consolidar, digamos, un desarrollo industrial interesante que les da la posibilidad o les va a dar la posibilidad después en la Segunda Guerra Mundial de tener tanques, tener vehículos, tener aviones, tener una serie de elementos que solamente lo puede hacer una nación cuando ha desarrollado sus industrias.
porque lo que pasa con las guerras es que la industria que existe se pone al servicio de la guerra. Nosotros no hemos vivido una guerra en Colombia. Una guerra es cuando eh, toda la sociedad, desde el más pobre hasta el más rico, se ponen en el mismo, en la misma apuesta, porque saben que si pierden van a ser humillados como nación. ¿Sí? Nosotros aquí no hemos tenido nunca esa condición. Aquí han habido guerritas, han habido conflictos, pero siempre han puesto los muertos los mismos, los más pobres, los más débiles. ¿Sí? Las élites rara vez. Entonces, en una guerra, la señora del más rico sale y dice, yo voy a ayudar a hacer uniformes, o voy a irme de enfermera, a ayudar a atender a los enfermos, porque todo el mundo tiene que jugarse en esa guerra para no perderla, para ganarla. Porque si se pierde, pues vas a perder absolutamente todo, vas a quedar en la miseria. Bueno, anteriormente incluso pues hasta lo esclavizaban a uno, ¿no? Los que perdían una guerra se podían ir de esclavos, pero los llevaban y los esclavizaban y los vendían o los ponían a trabajar, a hacer trabajos forzados. Pero hoy pues una guerra es una cosa, eh, eh, pues primero es una cosa muy sangrienta, no produce nada bueno, lo que hace es desnaturalizar al ser humano. Eh, pues no hay otra forma de salir a, a tener la tranquilidad de que toca eliminar al otro, ¿no? Al otro igual, pero obviamente hay que volverlo perverso. En este periodo se va a dar la guerra civil española, que va a dar como resultado también una propuesta totalitarista, que es la de Franco, la del franquismo. Entonces, mire que se van a juntar Hitler, se va, en Alemania, Mussolini en Italia y Franco en España. Entonces, en esa década, los gobiernos de Alemania, de Italia y de España eran gobiernos liderados por líderes caudillos militares. ¿Mm? Entre tanto, en esta década, pues Franklin Delano Roosevelt lidera la recuperación de Estados Unidos después de la crisis de 1929. Llegamos a la década de 1940, ahí es donde se va a producir la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Eh, esa guerra pues va a ser una guerra que va a involucrar a muchos actores y por eso no solamente es una guerra europea, sino es una guerra mundial. Por ejemplo, el ataque a Pearl Harbor por parte de Japón, pues Japón era una potencia militar, una potencia económica y se alió con Hitler, con los alemanes, ¿cierto? Y dijo, no, yo voy a desafiar al imperio de los Estados Unidos. Y vino por el Pacífico y bombardeó Pearl Harbor y destruyó un número muy importante de barcos y de submarinos norteamericanos. Pues entonces, pues la Rusia, la Unión de República Socialista Soviética, pues Hitler arranca su proceso invadiendo Polonia, después pasó a Austria, después pasó a los Países Bajos y ya quería invadir, bueno, invade Francia también, ¿cierto? Eh, eh, y pues iba a invadir, iba rumbo a Moscú, ¿sí?
si no es por el invierno que lo tranca, y obviamente por el pueblo ruso, por el ejército rojo, pues que además puso la mayor cantidad de muertos en la Segunda Guerra Mundial. O sea, el pueblo, es que Rusia es un país en ese tiempo incluso, pero ahorita la República, la Federación Rusa es muy grande, el segundo país más grande del mundo, pero, pero en esa época pues tenía mucho más. Entonces, la cantidad de población que puso y la cantidad de muertos que puso en esa guerra es exageradamente importante. Bueno, sin embargo dicen que pues Alemania sufrió la mayor cantidad de bajas. Sin embargo Rusia pues puso muchas bajas. Gracias a la Segunda Guerra Mundial, que no se da, o sea, que se da mayoritariamente en el territorio europeo, que va a quedar prácticamente destruido, porque lo primero que hace un país cuando agrede al otro es tratar primero de bombardearle y destruirle sus, sus sitios, sus bases militares. Entonces, donde aterrizan los aviones, pues bombardear los aeropuertos, quitarle los suministros, y pues dentro de los suministros pues están las fábricas, está todo lo que produce, todas las empresas en una guerra como estas tienen que dedicarse a producir para la guerra. O sea, si usted producía juguetes, le dicen, no señor, usted ya no va a producir juguetes, ahora va a producir usted, trabaja en plástico, usted va a hacer estos productos que sirven para los fusiles o que sirven para las carpinturas o que sirven, pero todo tiene que ser en función de la guerra. Usted estaba produciendo ropa, entonces ahora ya no produce ropa, ahora produce uniformes para los soldados. O sea, toda la industria, todas las empresas, toda la infraestructura tiene que tensionarse para que el país que está haciendo la guerra, pues gane. Dicen que no gana solamente, se necesitan dos cosas para ganar una guerra: un buen general y un buen ministro de Hacienda. Es decir, que quién gana, el que pues es más hábil en el tema militar, pero también el que tiene más recursos, el que tiene más plata, el que tiene más pertrechos, el que tiene más tecnología, el que cuando le dicen necesitamos plata para tal cosa, mire, venga, venga, ¿cierto? O sea, que si hay un ejército que no tiene recursos, pues ese ejército pierde la guerra. A eso me hace acordar de las elecciones aquí en Colombia, ¿no? ¿Quién que tenga menos plata, no? Yo tenía, bueno, después les cuento esa historia. Eh, Pero no la cuenta, profe. Así es la guerra la gana el que tenga más, bueno, soldados, más pertrechos, el que tenga una buena estrategia, pero sobre todo el que tenga más recursos. Y hoy, sobre todo, recursos tecnológicos. El que tenga más innovaciones, el que tenga mejores armas, armamento, es el que hoy, por ejemplo, los drones, bueno, hay toda una, pues dicen que Rusia tiene unos cohetes supersónicos que no los alcanza a detener ningún sistema antimisil. Sí, y pues obviamente son, son intercontinentales. De una guerra, hoy se destruye la humanidad. O sea, los países como Rusia, Estados Unidos, Francia, que tiene que, es el único que tiene, digamos, un importante número de misiles en Europa propios, pero ya hoy Israel, China, ahora Corea, tienen armamento nuclear. Y pues si a usted le cae el primer tanganazo nuclear, pues usted suelta todo lo que tenga.
Ahí no hay más que hacer y esperar a ver qué pasa. Por eso ustedes ven al señor, al secretario general de Naciones Unidas que dice, estamos al borde de la catástrofe. Un error y esto se va. Estamos hablando de Ucrania, ¿no? De Ucrania. Porque Rusia tiene tranquilamente 600 ojivas nucleares, ¿no? Disponibles. Entonces, por eso, pues, invadir a Rusia o China con el caso de Taiwán, que ahora vamos a ver que, de dónde es que sale Taiwán. Hoy lo vamos a mirar, lo podemos mirar. Bueno, entonces, bueno, esa va a ser una guerra que deja prácticamente destruida toda la infraestructura de Europa. Y Estados Unidos, ay, me mordió la lengua, Estados Unidos, pues solamente recibió el ataque de Pearl Harbor en su territorio, que fue en una costa del Pacífico. De resto, toda su economía se puso a producir para ganar la guerra, y pues no fue en su territorio. Entonces su país, después de que termina la guerra, no queda destruido. En cambio, toda Europa quedó destruida. Los ingleses quedaron destruidos, Francia quedó destruida, Alemania quedó destruida, Italia quedó destruida. Todos los países sufrieron y después viene un periodo de reconstrucción. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Les presta plata. Ahora pues, pobrecitos, yo soy aliado de ustedes. Y Estados Unidos es el que impulsa la Unión Europea, la creación de la Unión Europea. Porque Estados Unidos tenía un enemigo que era la URSS en la Guerra Fría. Entonces él prefiere tenerlos unidos y de su lado que de pronto algunos de ellos se perdieran porque se pasaran para el otro lado, para el lado de la Unión Soviética en aquel entonces. Pues a partir de la Segunda Guerra Mundial, pues, hay una disputa, incluso ahí hay unos documentos que dicen que hay una entidad, no sé cómo se llama, en 1950 hicieron una encuesta en todo el mundo y preguntaron, ¿quién ganó la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuál fue el país que ganó la Segunda Guerra Mundial? Y el 85% de la población decía que la Segunda Guerra Mundial la habían ganado los rusos. Porque los rusos fueron los que se vinieron y llegaron hasta Berlín, a la capital alemana. Tanto así que en Berlín se tomaron la mitad de la ciudad y hicieron un muro que era el muro de Berlín. O sea, los que entraron caminando y con su infantería y matando a los alemanes fueron los rusos que entraron desde allá. ¿Sí? Y llegaron hasta un punto donde ya pararon y se quedaron ahí con la mitad de Alemania. Era la Alemania democrática y la Alemania oriental y la Alemania República Democrática Alemana. Después, en 1960, volvieron a hacer la misma encuesta y ya dijeron que no, que ya el 80% dijo que no, que la había ganado Rusia. El otro 20% dijo que Estados Unidos y los aliados. En 1970 volvieron a hacer la misma encuesta y ya los encuestados dijeron que en un 60% la había ganado Rusia y el otro 40% que la había ganado Estados Unidos y que la habían ganado los aliados. Después en 1980 volvieron a hacer la misma encuesta y ya estaban empatados. Y en 1990 y en el 2000 volvieron a hacer la encuesta y hoy la mayoría de personas piensan que la Segunda Guerra Mundial la ganaron los norteamericanos. Por una razón, por Hollywood. O sea, ahí hoy la pelea entre las potencias mundiales es por ganarse lo que se llaman los imaginarios colectivos. Entonces ellos pueden que no hayan ganado la guerra en 1945, pero hoy sí la están ganando. Hoy sí la ganaron.
Y las futuras generaciones, como ya no leen, entonces pues se quedan con las películas heroicas donde los norteamericanos hicieron, ¿cierto? Entonces, bueno, eso digamos, eso es un tema complejo, pero ahí termina la Segunda Guerra Mundial, derrotando a Alemania, que quería invadir el mundo, porque Hitler logró convencer al pueblo alemán de que ellos eran un pueblo superior y que como eran un pueblo superior, podían dominar al mundo. Y mataron 6 millones de judíos, 3 millones de gitanos y otras minorías, personas con discapacidades, eh, pues afrodescendientes, etcétera, eh, porque los consideraban inferiores. ¿Sí? De ahí la importancia de hoy que la ciencia ha llegado a identificar de que no hay razas como tal realmente y que ninguna raza es superior a ninguna otra. Todas las razas son iguales. En todas las razas hay personas brillantes y hay personas que no son tan brillantes. Hay sociedades donde hay más oportunidades y la gente se educa más, tiene más acceso al saber y al conocimiento, y hay otras sociedades donde no. Pero eso no tiene nada que ver con la condición particular de una etnia o raza. ¿Sí? Hoy, por eso la aclaración, la primera, terminada la guerra, lo primero que se hace es hacer la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Y qué dice esa Declaración Universal? Que todos somos iguales, independientemente de raza, edad, color, ¿cierto? Y hoy, digamos que ya nadie le apuesta a una propuesta de nación uniétnica. Hoy el multiculturalismo y el, Colombia es un país multiétnico y pluricultural. Pero eso está pasando en todas partes del planeta, además porque pues es que durante toda la historia de la humanidad también han habido migraciones. O sea, los fundadores en Estados Unidos eran migrantes de Europa. ¿Sí? O sea, es un país creado por migrantes que venían de Europa porque allá no tenían fortuna, porque no había tierra, porque no tenían oportunidades. Cogían sus familias, sus enseres y montaban en un barco y iban para Estados Unidos. O sea, venían a América, la parte de Estados Unidos, y fundaron unas colonias, 13 colonias. Y no se mezclaron con los indígenas como en América Latina sí lo hicieron los españoles con las indias. Pues obviamente nosotros somos el resultado de un mestizaje, no propiamente de hombres indígenas con mujeres españolas, sino al contrario, hombres españoles con mujeres indígenas y afro, ¿cierto? Entonces, ahí se ve la diferencia entre las dos concepciones. Bueno, estamos hablando de la década del 40. Entonces, ahí termina esa guerra, marca la humanidad, aparecen las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas es una organización que su principal propósito es la paz. Es decir, no permitir por ninguna razón que vuelva a imperar eh, la razón, la locura de que alguien se sienta lo suficientemente fuerte para decir que va a borrar el resto o lo va a esclavizar o lo va a dominar. Tanto así que a partir de ahí se produce también todo el proceso de descolonización de África. Después de la Segunda Guerra Mundial viene un movimiento de independencia de los países africanos, que la mayoría eran colonias francesas, inglesas,
de los Países Bajos. Bueno, España ya había perdido casi todas sus colonias, pero las había perdido antes, porque eran en América, pero de todas maneras tenía como dos o tres países, o dos pedacitos por allá en África. Los japoneses también colonizado buena parte del Asia y algo de África. Japón sale perdiendo, pues obviamente pierde la guerra porque se alió con Hitler y con los alemanes. Entonces Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, se va a recuperar económicamente, pero hasta la fecha no tiene ejército. Tiene prohibido tener ejército. Hasta la fecha, Alemania no tenía ejército. Tenía un ejército chiquitico y ahorita con el tema de Ucrania, este año por primera vez el Parlamento Europeo aprobó una inyección de dinero que Alemania va a volver a ser una potencia militar en Europa. Porque los que pierden la guerra, pues les pasan primero la cuenta. Tienen que pagar las pérdidas. Eso es como cuando uno pierde un pleito judicial, le pasan las costas. ¿Quién paga las costas? ¿Quién paga los abogados que pierdan? ¿Sí? Entonces tiene que pagar las costas, tiene que pagarle al otro no solamente lo que le corresponde, ¿sí? Sino que además el otro le dice, tiene que pagar las costas, y las costas es el proceso. Yo puse un abogado, el abogado me costó tanto, usted tiene que pagarlo. Yo hice una guerra y la perdí, entonces ahora usted tiene que pagar la reconstrucción. Porque usted fue el que creó esta guerra, usted es el que tiene que... Y pues obviamente le ponen todas las reglas del mundo. Entonces, eso va a pasar en la década de los 40. Nosotros aquí estábamos en una luna de miel, ¿no? Más o menos. Aquí no habían grandes problemas. A los 30, el 36 empieza la hegemonía liberal que va a terminar en la violencia de la década de los 50. ¿Sí? Entonces, Japón, Japón había invadido, ya les había contado, Japón había invadido una parte de China. Esa parte que tenía Japón en China es en la revolución china se van a dar dos bandos. Uno, el que apoyaba a Japón, que es el del general Chiang Kai-shek, no me acuerdo cómo es que se pronuncia, que pierde la guerra porque la gana el ejército rojo, el ejército popular de liberación en China, con el apoyo también de Rusia, y el que pierde, que eran los apoyados por Japón, pero que como han perdido la guerra, van a ser después apoyados por Estados Unidos y a Mao lo va a apoyar la URSS. Entonces, gana el ejército rojo en la parte continental y los perdedores, que eran los que había impulsado Japón y que después los apoya Estados Unidos, van a ir a resultar en la isla de Formosa, que es lo que hoy se conoce como Taiwán. O sea, esa discusión que hay hoy sobre una sola China, viene de ahí. O sea, los perdedores en la guerra de China, que eran los que había impuesto Japón, que los derrotan y los sacan de la parte continental y ellos se ubican en la isla de Formosa, que hoy es Taiwán. Ustedes ven lo que pasó la semana pasada por la Pelosi, que fue a Taiwán, y China dice, un momentico, ustedes no pueden ir allá porque es que Taiwán es nuestro, es una sola China. ¿Sí? Y pues de hecho, pues ya en las Naciones Unidas son muy pocos los países que apoyan a Taiwán, el reconocimiento de Taiwán, todos dicen que es de China, pero ahí hay un conflicto y Estados Unidos está detrás de Taiwán, sigue detrás de Taiwán. Taiwán hoy es una gran potencia económica,
especialmente en el tema de los microchips. Entonces, bueno, pero eso viene de allá, por eso es importante el estudio de la historia. En esta década del 40 también hay una situación que es muy importante, y es que por primera vez en la historia de la humanidad se derrota un imperio por las buenas, sin utilizar la violencia, proscribiendo la violencia. ¿Quién hace eso? Mahatma Gandhi en la India. ¿Se han visto la película de Gandhi? Se la recomiendo, muy buena. Él convence a los hindúes que se pueden oponer al imperio británico, al imperio inglés, pero sin necesidad de alzarse en armas y utilizar la violencia, solamente haciendo desobediencia civil desarmada y no violenta, y no violenta. Y llega a tal nivel el imperio de cometer atrocidades contra ese pueblo que se levanta contra el imperio, que quiere que se vayan y que no lo quiere apoyar, que se le devuelve toda la opinión mundial y dice, oiga, pues, ¿cómo va a matar la gente inerte? Y se le vuelve un problema y tienen que irse. Y tienen que irse y ganan ellos su independencia por primera vez. Le abren el camino a la humanidad para decirle, mire, por la vía pacífica se puede lograr los propósitos, pero pues obviamente utilizando la inteligencia y la resistencia civil no violenta. Aparece la paz y la no violencia en la faz de la tierra. Y es una gran enseñanza. Es una gran enseñanza. Nosotros los colombianos debemos estudiar a Gandhi. Ya, bueno, creo que lo que pasó con la elección del presidente Gustavo Petro también demuestra que para llegar al poder es eficiente, porque creo que por la otra vía no es eficiente, en otra época pudo haberlo sido, pero por la vía de las armas no creo que hoy en el mundo moderno sea posible que algún país, que algún pueblo se subleve vía armas y que el Estado no tenga la capacidad para tienen que pasar cosas muy complicadas, como por ejemplo lo que pasó en Cuba. No solamente que Fidel Castro se sublevó sino que era que a Batista nadie lo quería, ni que eran los gringos, ni la oligarquía, ni los cañeros, nadie. El tipo era tan déspota y tan idólatra de él mismo que la misma clase dominante no lo quería. Entonces, pues, ayudaron a los rebeldes. Lo mismo pasó con Somoza en Nicaragua, que son como las dos experiencias exitosas de procesos revolucionarios. En El Salvador hubo un empate y llegaron a un acuerdo y bueno, pero y fue en otra época. Hoy ya no es posible eso. Hoy sí ya no es posible. Entonces, pero hay elementos, entonces es la política es la que sirve para eso, pero eso es un tema que lo veremos en otro momento. Entonces, quería que en esa década surge la no violencia como una propuesta muy interesante. A partir de ahí, de esa Segunda Guerra Mundial, el mundo se va a dividir en dos bandos y aparece lo que conocemos como la Guerra Fría. Un bando liderado por Estados Unidos y el otro bando liderado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Cuando el Ejército Rojo empieza a correr a los alemanes llegan casi hasta Moscú, pero los tranca el invierno y de ahí para acá se viene el Ejército Rojo corriéndolos, trayéndolos,
y empieza a liberar Polonia, Checoslovaquia, Hungría, y todo eso, y bueno, son una cantidad de Kosovo, etcétera. Todas esas repúblicas van a quedar dentro de la URSS. Todo va a ser una gran confederación que se llama Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y se convierte en una potencia mundial. Y empieza la pugna por la hegemonía. Entonces, por ejemplo, la Unión Soviética es la que respalda a Cuba, porque Cuba es una isla y Estados Unidos la podía haber aplastado con un bombardeo, pero tenía el respaldo de la Unión Soviética. Entonces, así como la Unión Soviética también en Afganistán y en otras partes le dijo a Estados Unidos, bueno, yo no utilizo bombas atómicas ni nada de eso para respetarle a ustedes, usted me respeta a Cuba. Pero hubo en 1960 una crisis de los misiles donde la Unión Soviética vino y puso unos misiles ahí en Cuba y le quedaban ahí a boquejarlo a Estados Unidos. Estados Unidos no se aguantó y hubo un momento en que casi que hay una guerra nuclear por ese tema, que es un poco lo que está pasando hoy con Rusia. La OTAN quería ponerle unos misiles a Rusia ahí en un territorio que históricamente fue de Rusia y que pues tienen la mayoría del pueblo habla ruso. Ahorita pues perdieron una elección y ganaron un sector separatista, pero la mitad de Ucrania habla ruso y tiene relaciones con Rusia, no con Occidente. Entonces, también eso le permite a uno mirar cómo Estados Unidos no se aguantó eso, pero quiere que Rusia sí se aguante hoy el que la OTAN vaya invadiendo y poniendo armas de alcance, largo alcance y medio alcance, cerca de sus fronteras y especialmente en este pueblo, pues no se aguantó y mire lo que está pasando. Eso es un tema complicado. ¿Qué pasa aquí? En esta década, por ejemplo, Estados Unidos impone el dólar, el dólar como mecanismo de pago para todo, ¿sí? Y se consolida la economía norteamericana. Estados Unidos va a invertir una plata muy importante que se llama el Plan Marshall para reconstruir Europa y empieza el proceso hacia la unificación de Europa en lo que en las décadas del 70 y parte de los 80 va a llamarse ya la Unión Europea. Pero por ahí es una estrategia de Estados Unidos para que Europa no se vaya a liar con Rusia, porque Rusia finalmente es un país que tiene dos partes. Es un país euroasiático. Hay una parte que es europea y otra que es asiática. Entonces los europeos tienen muchas afinidades con Rusia, porque son europeos, tienen unas características muy similares. Estados Unidos impulsa el tema de la Unión Europea como una iniciativa para que no se le vayan a salir del redil, por decirlo de alguna manera, y apuesten con él en su proceso. Bueno, en los 60 está lo de la crisis bueno, en los 60 es que en 1959 es que se da la Revolución Francesa, para la Revolución Cubana. La Revolución Francesa, una charla que hace a las mujeres indígenas la semana pasada. La Revolución Cubana, donde Fidel Castro con Che Guevara pues, Cienfuegos y una cantidad de campesinos se suben a la sierra y bajan y logran derrotar a Fulgencio Batista, que era el dictador de Cuba, y se toman el poder e instauran un modelo
de carácter socialista. El modelo socialista parte de decir que los medios de producción, la tierra, las industrias, todo lo que sirve para la producción es colectivo y es estatizado. Mientras que el capitalismo dice que todo tiene que ser privado y que el Estado ojalá no se meta en nada. ¿Sí? Son los dos modelos, digamos, que van a marcar el siglo XX, que hoy están revaluados, porque resulta que la principal potencia emergente, que es China, es comunista y es capitalista al tiempo. Es comunista porque tiene un solo partido, que es el Partido Comunista, que es el que gobierna China, el que administra, el que legisla, el que hace las normas, el que hace la justicia, el que controla absolutamente todo. Pero China es la fábrica más importante del mundo. Y eso es capitalismo. Es capital privado. Hay unas empresas que son públicas y hay otras que son mixtas. Y la China no suelta los temas estratégicos, los tiene amarrados. Y pues, pero digamos que esa dicotomía entre capital, individualismo y trabajo, estatismo, pues hoy en el siglo XXI, ya en la tercera década del siglo XXI, no tiene mucho sentido. Pero eso dividió al mundo, dividió al mundo. Tanto así que en la década de los 60 y especialmente en la década de los 70 en América Latina, Estados Unidos se dedicó a financiar dictaduras militares y a tumbar los gobiernos democráticos para que no se le fuera a meter el comunismo. Entonces, en Chile, Pinochet, en Argentina, Videla, en Brasil, en Venezuela, en Ecuador, en Perú, en Costa Rica, en Guatemala, sí, los gobiernos que se declaraban en contra del comunismo y eran dictatoriales, Estados Unidos los avalaba. ¿Por qué? Porque estábamos en medio de una guerra que se llama la Guerra Fría, donde de una parte estaba la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas, y de otra parte estaba Estados Unidos. Entonces, con la Revolución Cubana, Estados Unidos sintió que le iban a hacer revoluciones en todos los países y eso lo iba a coger la influencia soviética o rusa de la URSS. Entonces se dedicó a tumbar los gobiernos y a poner dictaduras de corte capitalista. Y en toda América, bueno, en Sudamérica, pues hubo gran cantidad de dictaduras. Tuvimos casi 2 décadas donde pues, esas dictaduras se mantuvieron y pues Estados Unidos impidió que la URSS, que su adversario, que su contradictor, financiara o apoyara la liberación de otros pueblos y entonces de ahí viene todo el tema de las guerrillas. Las guerrillas eran propuestas donde el pueblo se organizaba, se alzaba en armas, se tomaba el poder y la URSS los apoyaba. La URSS decía, y ahora Estados Unidos no se metan allá porque nosotros estamos ahí. Entonces esa era la apuesta. Esa era la apuesta. Hoy nuevamente, si ustedes miran, Venezuela, Cuba, Nicaragua, digamos que son los 3 estados más consolidados desde el punto de vista comunista, por llamarlo de alguna manera, pues están completamente bloqueados por Estados Unidos y pues han tenido que, por necesidad parece ser, acudir a Rusia y a China y a Irán y a los que están en el club de los excluidos del imperio. ¿Sí? Entonces, es un poco para entender qué es lo que pasa.
lo que está pasando hoy no es un fenómeno aislado, sino que eso tiene unas explicaciones históricas. O sea, la historia se va. Bueno, pues estoy como muy cansón. Estamos muy largos. Muestra a ver qué nos llama así la atención. Bueno, el tema israelí. Y el origen del Estado israelí es bien importante que ustedes lo tengan claro. Es que las víctimas de la Segunda Guerra Mundial, el principal genocidio se cometió contra el pueblo judío. Y el pueblo judío era un pueblo que no tenía territorio. Era un pueblo que estaba por todo el mundo y de alguna manera la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, para tratar de compensarlo por lo que sucedió durante la guerra, que fue el exterminio en campos de concentración, con cámaras de gases, con experimentos, bueno, eso es una cosa atroz lo que hicieron con ese pueblo. Entonces, la Biblia le había dicho a los judíos que tenían que buscar una tierra prometida. Y esa tierra prometida se convirtió en Palestina. Entonces, le dieron un territorio para que los judíos pudieran fundar un Estado, que es el Estado de Israel. Y ese Estado de Israel lo apoya militarmente y tecnológicamente Estados Unidos. Y el pueblo palestino, pues, se ha opuesto. Es lo normal que si a usted le traen un pueblo y se lo pone en sus territorios y le dicen, mire, no, pobrecitos, mire, ellos ahora van a tener territorio aquí. Y ustedes tienen que, entonces, ahí hay ese conflicto es un conflicto bastante complejo, eh, eh, donde el Estado de Israel, pues además es el aliado principal de Estados Unidos en todo ese territorio y lo sostiene. Y pues el pueblo de Israel ha venido creciendo y ha venido colonizando, especialmente Jerusalén y la parte de la Franja de Gaza, y cada vez los palestinos lo atacan, pero lo atacan con caucheras y ellos responden por misiles. O sea, es una vaina que no se ha podido llegar a un acuerdo ahí. Hay unos sectores muy radicales dentro de los palestinos y obviamente el Estado de Israel es un Estado bastante fuerte, pues para sostenerse en ese medio, ahí en medio todo, pues es un Estado, el ejército israelí incluso tiene vinculadas a las mujeres, o sea, en cada casa, dependiendo del número de adultos que hay un número de fusiles. Y si hay un ataque, todo el mundo tiene que salir a defender. O sea, es un pueblo en armas prácticamente. Es un tema bien, bien complejo, pero ese es el origen. Ese es el origen. Bueno, eh, ¿qué más les cuento yo? En la década de los 60, bueno, pues está todo el tema de Mayo francés, donde los movimientos sociales de toda la juventud salió por la defensa contra la violencia en Estados Unidos, contra la guerra de Vietnam, que fue una guerra que perdió Estados Unidos, que le costó muchísimo y le sigue costando. Pero el Mayo francés es como un renacer del movimiento social, democrático, por los derechos económicos, sociales y culturales, digamos, lo que son los derechos de segunda generación. Eso se va a dar durante la década
de 1960. Y llega en esa misma década, en el 69, llega por la vía electoral, llega Allende al gobierno de Chile. Entonces, ya había habido en el 59 la Revolución Francesa, perdón, la Revolución Cubana. Y en el 69, 10 años después, un gobierno de carácter democrático por vía electoral, pero que se declara socialista, llega a Chile. Y a partir de ahí, pues, se viene todo ese proceso de las dictaduras. Bueno, entre tanto, China, que ya le ha sacado a Japón, a los japoneses, que los perdedores se habían ido para Formosa, que hoy es Taiwán, hace lo que se llama la revolución cultural. Y esa revolución cultural, pues tiene muchos elementos, pero digamos que logra cohesionar al pueblo chino. Ellos tienen una cultura milenaria. O sea, los europeos, nosotros podemos hablar de que el Imperio Romano hace 2000 años, los chinos pueden hablar de que sus dinastías y sus imperios vienen desde hace 5000 años. Es una cultura sumamente fuerte que los caracteriza. Ellos van a lograr empezar un proceso de construcción de un nuevo modelo de sociedad que lo vamos a ver hoy, que lo vamos a ver después del año 2000, allá en el siglo XXI. A partir del año 2000 es que viene todo el auge chino. China y China incluso recibe el apoyo de Estados Unidos, y China, digamos que le da la espalda a su aliado, que era la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y pues ese es un tema que hoy no lo vamos a analizar aquí, pero es muy interesante, muy importante. A partir de los 60, de toda la década de los 70 y hasta parte de la década de los 80, en América Latina van a haber dictaduras. ¿Qué pasa con nosotros? Nosotros estábamos en 1948, el asesinato de Jorge Luis Gaitán, hasta el 56, hay lo que se conoce con el nombre de la violencia política liberal conservadora, y a partir de ahí entramos en un frente nacional donde el Partido Liberal y el Partido Conservador llegan a un acuerdo, y ya no nos vamos a matar más. 4 años gobierno usted, 4 años gobierno yo, 4 años gobierno usted, 4 años gobierno yo. Congreso, ministerios, profesores, jueces, celadores, mitad liberales, mitad conservadores. Ya no vamos a pelear por burocracias. Y eso se convierte de 16 casi a 24 años. Entonces, esa es como nuestro desarrollo. Mientras tanto, pues nos fuimos convirtiendo en un país urbano. Mientras que a comienzo del siglo, el 20% de la población estaba en las ciudades y el 80% era rural, terminamos el siglo XX estando el 70% en las ciudades y el 30% en el campo. En la década de los 80, pues se da, bueno, no, pero por aquí, ¿dónde está lo de eso fue en el 70, no. ¿Cuándo fue que llegó el primer hombre a la luna?
que fue también eso fue en el 69. ¿Dónde está? No, ya no. Sí, en el 69, la carrera espacial dio como vencedora a Estados Unidos, que logró colocar al primer ser humano sobre la superficie lunar en 1969. Y hasta ahí llegó la carrera espacial. Y después de que se cayó la Unión Soviética en el 90 y bueno, quedó Estados Unidos solo como gran potencia mundial, el gran hegemónico, pues solamente hasta entrado el siglo XXI es que nuevamente se dispara la carrera espacial. ¿Mm? Bueno, ese es otro campo que vale la pena mirar. Profe, ¿cuál fue el que llegó? El Apolo 11. Sí es, sí, Ah, sí es, profe. sí, señora. El primer alunizaje fue con el Apolo 11. Eh, Después, bueno, ahí van a haber varios, porque es que el que primero logra poner un cosmonauta, pero no llegar a la Luna, sino ponerlo a dar vueltas, fue la Unión Soviética. Pero el que llega primero a la Luna sí es Estados Unidos. Entonces ahí hay como una discusión de quién fue primero. Bueno, de todas maneras tenían su capacidad tecnológica era muy similar. Hay expertos que dicen que la URSS pierde la batalla porque piensa que un pulso electromagnético puede dañar los computadores, todo lo que tiene que ver con la informática, y ellos se quedan en los transistores o tubos y desarrollan toda su tecnología pensando en que pueden al enemigo a través de un pulso electromagnético eh, destruirle sus armas basadas en la informática. Pero la informática no solamente se desarrolló en el campo militar, sino que se desarrolló en todos los campos. Entonces la sociedad en su conjunto logró avanzar y los rusos se quedaron atrasados y por eso fue que perdieron y perdieron el pulso. Y en 1990, 1989, 90, pues se da el Glasnost, se da la perestroika con Gorbachev y se disuelve la Unión Soviética. Se disuelve. Viene Yeltsin y se cae el muro de Berlín, porque pues el muro de Berlín era el límite de la URSS en Europa y concretamente en Alemania. Entonces, a partir de que la URSS se disuelve, pues el arsenal nuclear, que tenían logran hacer unos acuerdos. Ucrania tuvo armamento nuclear y por allá en el 2000 lograron quitarle el armamento nuclear y hacer un acuerdo para que no quedara con armamento nuclear. Ucrania, mira el costo que está pagando por eso, porque si tuviera armamento nuclear, Rusia no se había atrevido a invadir. ¿Mm? Bueno, a partir de ahí, pues se viene una época en la que Estados Unidos se convierte en la gran potencia, el mundo entonces ya no es bipolar, ya no es la lucha entre el socialismo de la URSS y el capitalismo de, de Estados Unidos, Europa, etcétera, sino que se dice que el capitalismo ha triunfado sobre el resto del planeta y la gran potencia es Estados Unidos. Obviamente se desarrolla todo el tema del Internet, que va a marcar
se desarrolla la informática, se desarrolla todo el tema de la electrónica, y pues aparecen las empresas que van a convertir a Estados Unidos en una gran potencia mundial, que son Microsoft, Apple, ¿cierto? Amazon, ¿sí? Son las grandes empresas que operan en el ciberespacio. El Internet es un invento militar de los Estados Unidos que se llamaba ARPANET, y ellos lo desarrollan, y a partir de ahí pues aparece todo el tema de las redes sociales, y aparece el correo electrónico, y pues hoy estamos todos interconectados, y eso es un invento, un desarrollo de los Estados Unidos, indiscutiblemente. Entonces ellos tenían todo el control sobre esos medios, y los productores principales de todos esos bienes pues eran de fábricas y eran empresas norteamericanas. Y todo el mundo resultó utilizando Microsoft, todos manejamos Windows, ¿cierto? Entonces son empresas que producen grandes utilidades, y con eso pues lograron colonizar, y pues además no había quien les llevara la contraria, quien les opusiera resistencia, porque a partir de que cae la Unión Soviética, entonces ese tema queda en cabeza de ellos. Así termina el siglo XX. Estados Unidos es el gran triunfador, es la máxima potencia económica, y el mundo está llamado a ser todo igual, a parecerse a Estados Unidos. Estados Unidos tiene portaaviones y tiene bases, creo que son 300 y algo las bases que tiene Estados Unidos en todo el mundo. Tiene bases en África, tiene bases en Asia, tiene bases en América. En Colombia nomás tenía 8, todavía tiene 8 bases militares. Entonces, era el país que tenía el mayor presupuesto y la mayor tecnología armamentista. Así termina el siglo XX. En estas 2 décadas y rayita que llevamos del siglo XXI, ya eso no es ya no es así. Ya hoy, bueno, pues, la guía solamente habla del siglo XX, ¿no? Del siglo XX. El siglo XX termina con una gran victoria, una posición hegemónica de Estados Unidos en el mundo. Es la gran potencia, y nadie le puede rebatir, y lo que la economía todo lo impone. El dólar toda la economía se mueve en dólares. El mundo, los negocios que hacen los países, los privados en el mundo, le entregan, por el solo hecho de utilizar el dólar, y por utilizar el dólar, los bancos norteamericanos le aportan al presupuesto de los Estados Unidos cerca del 60% de los ingresos que recibe anualmente. Hasta hoy está como en el 62%. Hasta hace 15 años, el 90% de los negocios que se hacían en el mundo eran en dólares. Eran muy poquitos los que se hacían en pesos, los que se hacían en yenes, los que se hacían entre la comunidad, la Unión Europea, en euros. Todo se hacía. Y los dólares, pues los maneja ese banco, la Reserva de los Estados Unidos, y cada vez que hay una operación, ellos tienen que pagarles unas comisiones por utilizar su moneda. Entonces, Estados Unidos
además de todos los impuestos y todo lo que produce Estados Unidos, hubo un momento en que el 60% de los ingresos de Estados Unidos provenían de las operaciones que hacían otros países en el mercado internacional. Le puso todas sus condiciones y puso a todo el mundo a pagar sus portaaviones, a pagar su supremacía militar, tecnológica, etc. Hasta que un tal China hoy pues ya le disputa, ya hay una cantidad de sectores, de renglones que Estados Unidos no maneja. Yo tenía por aquí un videito que les iba a compartir, solamente lo voy a poner 3 minutos. El video tiene una extensión de 22 minutos. Se los voy a dejar de tarea para que lo vean. Se llama 35 señales de que China está, aquí dice destruyendo, pero es desplazando a Estados Unidos poco a poco. ¿Sí? Ese video muestra 35 aspectos en los que ya hoy China es superior a Estados Unidos en muchos campos. Ya es cuestión de tiempo de que el taller, la fábrica del mundo, que es China, pues va a ser la primera economía. El más importante, a mi modo de ver, no estoy seguro que está entre estos 35, es que hoy China produce el 60% de las patentes de los nuevos descubrimientos científicos y tecnológicos en el mundo. Después sigue Japón, y Alemania, pero sigue Alemania, sigue Japón y después ahí sigue Estados Unidos. Estados Unidos hoy está casi que quintas, cuartas o quintas en el tema de producción de patentes y conocimientos. Claro, tiene muchas patentes y muchos conocimientos que durante varias décadas ha producido, y casi que siglos. Pero ya hoy el número de doctores, es decir, personas súper especializadas que están tratando de correr los límites del conocimiento en ingeniería, China casi que duplica a los doctores en Estados Unidos, y es lo que buena parte de la estrategia china fue mandar estudiantes chinos a las principales universidades norteamericanas a que se formaran, y a las europeas y a las inglesas. China durante décadas se dedicó a becar a sus mejores estudiantes para que fueran a las mejores universidades del mundo a aprender los conocimientos más avanzados. Pero no para que ellos hicieran lo que quisieran, sino para que volvieran a China, trajeran los vínculos, trajeran el conocimiento, y entonces vinieron y montaron fábricas, empezaron a traer tecnología, construir, y trajeron inversionistas y le pusieron unas condiciones tan favorables a los empresarios que, por ejemplo, Microsoft, por ejemplo, Apple, el iPhone, yo no uso iPhone, yo uso Android. El iPhone, que es el celular más en Estados Unidos, Europa y todas las clases élite del planeta que usan el iPhone, que es el de moda, el iPhone se produce en un 95% en China. Entonces, el tema hoy, por ejemplo, el presidente Trump le dijo al pueblo norteamericano que iban a volver a traer las fábricas a Estados Unidos para que los blancos, protestantes, volvieran a tener un buen sueldo, pudieran volver a ahorrar, a tener vacaciones pagas, tener todo ese confort. Pues no pudo. No pudo, porque las fábricas dicen, no, pero es que si yo traigo los productos aquí no son competitivos, salen muy caros. Entonces los chinos ya
Si ustedes miran Tesla, que se supone que es la empresa líder en Occidente del tema de los carros eléctricos, ya está produciendo, hay una fábrica en China que está produciendo carros más baratos y con el doble de duración de las baterías que Tesla. Ya eso es un tema complicado. Estados Unidos, China está construyendo su estación espacial propia, porque los Estados Unidos no quiso. Y buena parte del discurso de Trump, pero también de Estados Unidos hoy es que tienen que contener a China. Es posible que eso lleve a una guerra, con las consecuencias que eso puede tener. Entonces, pues uno no sabe cómo va a terminar el tema. Pero ese es hoy ese es el pulso. Así como durante todo el siglo XX, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial hasta 1990, toda la atención del mundo estuvo entre si eran socialistas, era la Unión Soviética o era Estados Unidos. Hoy, nuevamente, después, 30 años después de la caída del muro de Berlín, hoy nuevamente se está generando esa tensión, pero ya no es con Rusia, aunque Rusia también está presente en el escenario, sino que su principal competidor es China. Pero la paradoja es que China está derrotando a Estados Unidos en el capitalismo, es decir, en la producción de mercancías de manera privada. ¿Sí? No le está derrotando porque tengo unas fábricas estatizadas, no. Es que todos los empresarios norteamericanos decidieron llevar sus fábricas a China porque les sale mucho más barato producir. Los empresarios alemanes, los italianos, los de Europa también llevaron sus fábricas a China. Cuando empezó la pandemia, en Europa no había tapabocas, porque ellos ya no producían eso, todo eso lo traían de China. Y como pararon todo, pues no había cómo. O sea, esa es una realidad que hoy es muy difícil de revertir. O sea, no pueden hacer lo que hicieron con Rusia, no lo pueden hacer con China, porque todo el mundo pierde. Todo el mundo pierde. O sea, se pierde la capacidad que tiene China si la bloquea, si intentan bloquearla. Bueno, lo otro es esto, es que desde el punto de vista demográfico, más del 40% de los habitantes, creo que es el 45, no estoy mal, de los habitantes del planeta son asiáticos. En América Latina nosotros somos el 11% de la población y Estados Unidos es el 6%. Europa es como el 9%. En términos reales, desde el punto de vista demográfico y desde el punto de vista económico, o sea, se necesitan más zapatos en China que en toda América. O sea, quien logra entrar al mercado chino, o sea, no solamente es que China le vende a todo el mundo, sino que es un mercado en el que todo el mundo quiere vender. Y hay una clase media que viene en ascenso. China sacó 500 millones de pobres de la pobreza, los llevó a la clase media en los últimos 6 años. 500 millones de pobres, nosotros somos unos 50 millones. Y esa clase media, ¿sí? Ellos son 1.400 millones de personas. Esa clase media ya tiene apartamento, vive en las ciudades. O sea, hace 30 años ellos vivían muy mal. Era un país, o sea, México estaba por encima de la economía de los chinos. Y México es un país que tiene 120 millones de habitantes. Ellos tenían en esa época por lo menos 1.000 millones, 1.200. Y producía más México, tenía más Producto Interno Bruto, etcétera,
y pues eso es lo que se conoce con el milagro chino. Entonces, eso es muy difícil de cuantificar. Y los chinos tienen otra cosa y es que ellos no juegan al ajedrez como los rusos. Ellos juegan un juego que se llama el Go. Ellos piensan en el largo plazo. Ellos no quieren ganar hoy. Ellos quieren ser la potencia mundial en el 2050 y que nadie les gane. Pero ellos no quieren pelear hoy. El que que le está buscando pelear al otro. Porque ellos ya tienen su estrategia y ellos saben que por esa vía, pues van a ganar, van a ser más poder, más potencia, mientras que la clase media norteamericana está en decadencia. La clase media europea está en decadencia. La clase media china está en ascenso y quiere progresar. La clase media en Europa dice que sus hijos ya no tienen mejor nivel de vida que sus papás ni que ellos. No encuentran trabajo. Han tenido las mayores oportunidades. Nunca habíamos tenido una juventud tan bien formada, tan cualificada, tan estudiada, tan experta, pero no encuentra trabajo. Les toca dedicarse a hacer parte del sistema hotelero, ya después resultan convirtiéndose en chef, bueno, una serie de elementos porque no consiguen, su sociedad ya se estancó y no está produciendo más puestos de trabajo porque le llevaron las fábricas, se le llevaron la producción para China. Lo mismo le pasa a los Estados Unidos. Estados Unidos, la clase, los anglosajones protestantes, que era pues el, el, el grueso que se planteaba como el motor de la sociedad, hoy están en cerca del 60% de la población norteamericana. Ya hay un 40% que es africanos, bueno, los negros en Estados Unidos, o orientales o latinoamericanos, ¿sí? Y están perdiendo, y ellos dicen que en 20 años ellos van a ser una minoría. ¿Mm? Y los latinoamericanos que llegan a Estados Unidos llegan a trabajar en lo que sea. Los asiáticos que llegan a Estados Unidos llegan a trabajar en lo que sea. Cuando uno llega como migrante a otro país, uno sabe que le va a tocar hacer lo que toque hacer, pero uno sabe que tiene que salir adelante. Los gringos no, los europeos no. Ellos quieren cargos de acuerdo que sean mejores que los de sus papás, que tengan más cosas porque ellos han estudiado más, se han esforzado más y pues consideran que tienen derecho a eso. Pero la sociedad no les da la posibilidad. ¿Por qué? Porque pues el capital es el que manda y el capital pues no necesita tantos profesionales, no necesitas otro tipo de elementos. Bueno, entonces ya ahora, ¿qué está pasando? La gente está estudiando es tecnología, programación, porque ese es el elemento que permite que de un momento a otro usted pueda montar y tener lo que llaman las startups y bueno, montar una empresa y pegarle a... Pero es un tema complejo. Para América Latina, nosotros aquí todavía no sabemos para dónde vamos. No tenemos claro eso hasta ahorita. Pues o teníamos claro que nos iban a dejar como un país muy desigual, la mitad en la ignorancia más grasa posible, muy pobres. Y Colombia, después de Haití, es el país más desigual de América. O sea, aquí hay muchísima plata, pero están muy poquitas manos y la mayoría de la población vive en unas condiciones. Ahora los participantes pueden ver su aplicación.
¿No la podían ver antes? Bueno, voy a soltar esto 3 minutos para que ustedes lo miren y les queda tarea. De que China está destruyendo a Estados Unidos poco a poco. Todo indica que China está destronando a Estados Unidos en el escenario económico mundial y lo hace con tanta velocidad que parece que la potencia norteamericana no tiene manera de revertir la situación. China quiere la corona y ya no se trata de si podrá obtenerla, sino de cuándo. Desde hace años, la economía estadounidense ha venido decayendo, mientras la del gran dragón asiático crece y crece año tras año. La estrategia de establecer lazos con la mayoría de los países del mundo le ha funcionado de maravilla a China y ahora es el socio comercial predilecto de quienes buscan beneficios. Tiene una sólida posición como líder de las cadenas de suministro globales, en las que es el mayor fabricante y exportador de productos básicos y tecnológicos hacia todas partes del mundo. Además, Beijing cuenta con más de $1 trillón en sus reservas que pertenecen a la deuda nacional de Estados Unidos, mientras que la nación norteamericana está atravesando uno de sus peores momentos económicos en años. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Yo pagué el premium para que no me hagan propaganda, pero estos metieron la propaganda dentro del video. Está chistoso, profe. Sí, sí, sí. ¿Podrá Estados Unidos corto plazo o eventualmente? La verdad es que eso es algo difícil de responder. En todo caso, primero debemos conocer de fondo la situación para saber por qué se llegó a este punto. Por eso vamos a enfocarnos en dos aspectos claves: las cadenas de suministro y las relaciones comerciales. Después mencionaremos resumidamente las 35 señales que muestran en dónde el gigante asiático supera a Estados Unidos. La vulnerabilidad de la cadena de suministro. La crisis sanitaria que explotó en 2020 afectó enormemente el funcionamiento de las cadenas de suministro, algo que se ha resentido mucho más en el último año porque la escasez y el aumento de los costos han golpeado muy fuerte a casi todos los sectores de industria. Este problema ha afectado a toda la economía global, pero a unos países más que a otros, y ha dejado al descubierto las fortalezas y debilidades de esas naciones. Por supuesto, China y Estados Unidos tienen una enorme diferencia en cómo este problema los ha afectado. Empleando la base de datos de la ONU del 2020, Comtrade elaboró un índice de vulnerabilidad de la cadena de suministro tras recopilar los datos de exportaciones e importaciones mundiales. En este índice se tomaron en cuenta 97 secciones de productos para todas las naciones, y de acuerdo con el déficit o el superávit de cada una, más otros factores en pro y en contra, se calificaron con una puntuación máxima de 100 puntos. Los países con puntuaciones más cercanas a 100 son los menos vulnerables. Alemania alcanzó una puntuación perfecta de 100 puntos, pese a depender en buena medida de las materias primas rusas. China alcanzó 98.65, demostrando así una sólida posición dominante en la cadena de suministro. México y Canadá obtuvieron respectivamente 81.58 y 77.59, en tanto que Reino Unido obtuvo 70.33. Estados Unidos fue el país que mostró una mayor vulnerabilidad en la cadena de suministro mundial, al lograr solo 38.35. ¿Qué pasa con Estados Unidos y qué puede hacer? Glenn Barkley, de Investment Monitor, dice al respecto: la crisis sanitaria de 2020 ha tenido una gran interrupción en la mayoría de las industrias. Estados Unidos tiene problemas con la cadena de suministro, tanto en el transporte como en el almacenamiento. Y añadió: Bueno, voy a dejar ahí. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran compartir. Este video se llama, si ustedes entran a YouTube, colocan 35 señales de que China está destruyendo a Estados Unidos poco a poco, y lo pueden ver con toda la calma del caso, y lo podemos comentar si quieren la próxima sesión. Las escucho y las escucho porque por aquí mi señora ya me está haciendo caritas. Ya son las 10 de la noche. Claro que sí, profe. Bueno, yo lo que quiero es invitarlos a los compañeros a que vean también, a que escuchen o investiguen sobre Diana Uribe, es una gran historiadora.
Es muy, muy, muy chévere escucharla a ella. Es una excelente historiadora. Tiene mucha, es muy locuaz y cuenta Sí, gracia y echa chistes. es que es Entonces, impresionante. muy ameno sus relatos y Sí, tiene un gran reconocimiento nacional e internacional. y es una de las grandes historiadoras que hay. Y es que ella coge el tema y como que lo desmenuza y lo desmenuza. O sea, yo aquí realmente les confieso, profe, que cuando estoy haciendo mi oficio, coloco a Diana Uribe y la escucho y voy haciendo mis cosas en la casa y la escucho. Que bueno, es una buena propuesta la que hace la Claudia. Sí, uno va haciendo sus cositas en la casa y escucha una Diana Uribe y eso mire, uno aprende muchísimo y se entretiene uno muchísimo. Yo tengo una prima que tiene la colección completa de ella, toda la colección completa de Diana Uribe. No, y en YouTube se consigue, o sea, la mayoría de las conferencias y muchos Sí, elementos siguen. Pues hoy afortunadamente el conocimiento está en diferentes envases y con diferentes aderezos y cada quien puede acudir a diferentes formas. Una de ellas es la de Diana Uribe y es una gran historiadora, como dice la señora Claudia. sí, una excelente historiadora. Ya casi en la casa, profe. No, no, yo no tengo esas pretensiones. Pero sí quiero hacer un diplomado sobre historia de Colombia. No, muy bueno, profe. Quiero hacer tengo un material bastante, vengo trabajándolo hace unos 8 años, pero pues no hay tiempo, ahorita no hay tiempo, estamos con todo este tema de los diplomados y todos estos temas, entonces, pero deberíamos, o sea, todos nuestros bachilleres deberían pasar por un diplomado de historia de Colombia. Sí, También no lo tenemos dentro de lo estipulado por ahora, pero pronto más adelante puede entrar como electiva, escoja. Pueden haber unos que sean obligatorios y otros que sean electivos, para que la gente pueda escoger el que más le guste. así es, profe. Bueno, lo que hoy está pasando en el mundo no lo podemos entender si no miramos hacia atrás. Eso es la consecuencia de la historia que hemos realizado. Lo que hoy está pasando va a afectar a nuestros hijos, a nuestros nietos, y lo que viene dependerá de lo que nosotros hemos hecho o hemos dejado de hacer. Eh, no podemos predecir el futuro, pero podemos ver las tendencias, hacia dónde está yendo las cosas, por dónde es que va, como decían los mayores, dicen los indígenas, por dónde le va el agua al molino, por dónde le entra el agua al molino, o por dónde le entra el agua al coco, dicen también en la costa. Entonces, hay que entender. O sea, el mundo físico, hay que entender el mundo físico, pero también hay que entender el mundo social, el mundo económico, el mundo político, los imaginarios. Sí, el mundo es muy complejo, tiene muchas dimensiones, multidimensional. Uno no solamente está en el mundo del trabajo, está en el mundo del deporte, está en el mundo de la política, está en el mundo religioso, está en el mundo cultural, está en el mundo económico, tecnológico. Bueno, tenemos múltiples facetas y en todas se están produciendo cambios y en todas pues nos llegan unos resultados, unos productos, unas situaciones que son el resultado de la evolución de muchos años. Y por eso decimos que somos seres históricos, porque lo que tenemos hoy se lo debemos a las generaciones anteriores. Y lo que las generaciones anteriores van a tener, futuras van a tener, es lo que nosotros nos dejemos. Entonces, esta guía es muy importante porque nos aportan esos. Claro, pues yo mirando la guía detenidamente uno podría
hacer un videito y yo creo que pues se va por ahí más de una hora, mostrando cada uno de los elementos, porque es una pincelada muy sencilla de cada una de las cosas. Me pasó esto, pasó esto, pasó esto, pasó esto, pasó esto. Sin entrar a profundizar mucho, pero es un buen abrebocas para uno adentrarse a mirar a dónde es que va esto, ¿no? Y cómo es que está hoy el mundo y por qué, y explicarse lo que está pasando. Mire cómo lo de Ucrania nos está afectando aquí ya también. Hoy el mundo puede pasar algo del otro lado del planeta y nos afecta a nosotros acá. O lo que nosotros estamos haciendo les puede afectar por a otros también. Bueno, muchas gracias. Ya hice mi catarsis de la semana. Sí, profe, muchas gracias, No profe me dejan, Miguel. en la casa del profesor no me dejan hablar, entonces aquí mi idea, hasta las 10 de la noche no nos ha soltado. No, mentira. No, es que muy interesante, profe, muy importante todo lo que usted nos ha dicho. Bueno, no, pues ahí tratamos de mirar un poquito lo que decía la guía. Esa guía es muy extensa, es muy Sí, ambiciosa, muy general también, pero tiene una virtud y es que pues le hace una radiografía. Si ustedes leen esa guía detenidamente, pues quedan con una noción de qué fue lo que pasó en el siglo pasado. Si miran ese video que les acabo de decir, van a entender un poquito de qué es lo que está pasando hoy y cuáles son las tendencias. Por ejemplo, si nosotros vamos a mandar, si vamos a mandar a hacer un tren bala, queremos conectar, ¿cómo fue que dijeron? Del Pacífico al Atlántico. de Barranquilla a Santa Marta, profe. Bueno, ¿a quién Y el otro, mandaría? Se lo y el otro de mandarían aquí a Santa Marta, y el otro es de aquí a Santa Marta. ¿A quién se lo mandarían a hacer? ¿A los chinos o a los gringos? O a los chinos, profe. Pues es que todos los trenes de alta velocidad los tienen los chinos. Pues, supuestamente el metro viene de allá, de El metro Bogotá. haciendo los chinos, Sí, sí. el Regiotrans lo están haciendo los chinos. Entonces, eso es un termómetro, porque es que además, hasta ahora, hoy, por ejemplo, pues, uno puede decir es que hay un gobierno de izquierda en Colombia, pero antes todos eran de derecha. Pero es que es elemental. Yo miro quién tiene la mejor tecnología y quién me puede brindar lo mejor. Puede que yo no tenga nada que ver, ninguna afinidad con el proyecto político de los chinos, pero yo necesito es que me traigan la mejor tecnología para disfrutar yo de mi. Voy a hacer una inversión, no voy a comprar lo más antiguo, sino voy a comprar lo más nuevo. El que lo tenga, ¿sí? Y eso es lo que está pasando. O sea, ni queda o sea, si los gringos quisieran hacer trenes de alta velocidad, tienen que contratar a los chinos. A los chinos. Y supuestamente, según dicen, que ya llegó el primer vagón aquí a Bogotá. Pero al paso que vamos, profe, ese vagón va a terminar oxidado. No, no, parece que los problemas han sido por temas de predios y temas. Lo Sí, mismo está, pasa aquí con el Regiotrans, porque eso en términos técnicos, ellos ya son son unos se duros, arman, ¿está? arman todo en fábricas, pum, llegan y arman, y listo. Ellos sí han logrado unos desarrollos en ingeniería que, Impresionantes. Sí. que nadie los. Y ese es el talante de ese proceso. O sea, eso ya no es un problema de discurso. Ah, es que usted es comunista, es que usted es socialista. No, no. Simplemente es hoy quién está haciendo los mejores los avances, dando mejores garantías. Pues no, si ustedes miran la mayoría de los celulares, bueno, puede que el celular sea Samsung, que viene de Norcorea, perdón, Surcorea, pero ahora mide las piezas, puede que lo ensamblen en Corea, en Corea, pero no, las piezas la mayoría son chinas. ¿Mm?
Tesla tiene un porcentaje como el 40% de las piezas que utilizan los carros Tesla las hacen en China. Sí, o sea, uno se pone y mira y eso no es un tema de un día para otro, sino fueron décadas y décadas, bueno, son 3 décadas básicamente, 2 décadas y media en las que este gran dragón dormido se despertó. Entonces, eso va a tener efectos en todo el mundo. Y ojalá, pues no, parte de los efectos no sea que por ahí nos envuelvemos en una guerra. Ojalá que no. Ojalá que la humanidad haya aprendido la lección y no lleguemos a esos niveles. Pero igual, pues, los avances, todo, ya nos están llegando, nos están llegando. No tenemos que hacer el... Ahorita, bonito de perro, ¿de quién es? Mire, profe, mire quién está escuchando, mira cómo lo escucha usted, profe. Ese Hans, mira el profe Miguel, Hans. pero tenemos audiencia canina también. Sí, y gatuna, profe, mire. Porque ya yo creo que todos están en pijama, sus parejas, sus hijos deben estar diciendo, oiga, pero mi mamá, mi papá, mire, ese señor los tiene. Entonces les deseo una feliz noche. En un ratico les coloco el video para que si por ahí tienen insomnio en una noche de estas, entonces vuelvan y le echen Claro, una miradita. claro que sí, profe. Muchas gracias, profe Miguel. Bueno, feliz noche para todas y todos. Igualmente, profe Miguel, una feliz noche y muchas gracias por la clase, muy interesante. Ya todo el resto está dormido. Que pasen buena noche. Sí, profe, Bueno, nos dejaron, gracias. nos dejaron. Bueno, feliz noche para todas y todos. Gracias, Gracias, profe, profe, descanso. igualmente.